Shabbat Shalom, Javerim, todos los que están aquí presentes y los que vayan a ver el vídeo a través de YouTube en diferido, bienvenidos, Shabbat Shalom. Vamos a continuar con nuestro estudio de cada 15 días de las mitzvot. Y bueno, estamos en una serie muy particular de mitzvot, bastante curiosas. La serie anterior que terminó con la 226 estaba toda asociada con las penas, las sentencias que se ejecutaban, digamos, a raíz de determinadas violaciones de mandamientos. Fíjense que empezamos hablando, digamos, de los que eran los azotes, por ejemplo, la 224. No se nos decía tan claramente cuál sería la razón, solamente los jueces especializados y autorizados por Dios en ese momento eran los que podían hacer este tipo de sentencias. De hecho, hay que decir que en la amidad, en la plegaria, o como se conoce las 18 bendiciones que se recita 3 veces al día, uno de los elementos que hace parte de esa plegaria es el hecho de que Dios devuelva a los jueces como al principio. Es impresionante, ¿no? Cualquiera diría que nadie pediría eso de vuelta. Y claro, nosotros hoy sabemos, como dice la Escritura, que todo el juicio ha sido dado al nombre de Mashiach, ha estado depositado en los méritos de Mashiach, y por eso precisamente recordábamos en la última clase que en la congregación de los santos no hay gente que practique cosas dignas de este tipo de castigos o de reprensiones, porque si nos pareció un poco extraño o fuerte o desafiante el hecho de los azotes, la última clase, pues hoy nos vamos a ir para atrás, porque lo que viene hoy es bastante fuerte. Pero claro, tenemos que repensar automáticamente cómo hoy nos encontramos en Mashiach con respecto a esta mitzvah. Vamos a ver entonces, sin más preámbulos, la mitzvah 227. Y empieza diciendo, es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado ahorcar a los que traspasen una mitzvah determinada. Y este ahorcamiento no aparece tan específico aquí, pero está conectado con lo que dice Éxodo 21:20. Si vamos allí a Éxodo 21:20 rápidamente, en la expresión mot yumat, ya por la tradición antigua se sabía que se procedía de esta manera. Y ahí surgió un concepto que ahora vamos a analizar, ¿no? Vamos a ver Éxodo 21, había dicho 21, perdón, 21:16 es el versículo. Dice, mira que muy curioso dice aquí, y el que secuestre una persona y la venda, o sea, como en el caso de los hermanos de José, que lo secuestraron y lo vendieron, o inclusive si es cierta la hipótesis que dice que ellos no lo alcanzaron a vender, sino que cuando fueron al pozo ya otros lo habían sacado y lo habían vendido. Las dos posibilidades existen. En todo caso, aquí hay una sentencia en la Torah, el que secuestre, gonev, es el mismo verbo que significa robar o hurtar, y por eso hemos hablado que es como sustraer en secreto, ¿no? Sustraer en secreto. Dice, el que sustraiga en secreto a un hombre, a un ish, y lo venda y se encuentre en su mano, o sea, esta expresión quiere decir que él sea responsable, mot yumat, morir será asesinado, será muerto. Hemos de recordar también que el verbo asesinar en castellano, lamentablemente, no todos lo conocen la utilidad que tiene, pero el verbo asesinar es el que produce la muerte por razones políticas, religiosas o digamos así, judiciales. Lo que pasa es que asesinar se oye más fuerte en castellano, pero etimológicamente no es lo que a veces uno entiende. Así que seguiremos diciendo morir ha de ser muerto, mot yumat. Algunos traducen ciertamente morirá. Claro, aquí no te especifica de qué manera. Es allí entonces donde surgía la discusión en el antiguo Israel, porque resulta que había un documento que yo lo he mencionado en otras ocasiones, voy a compartir aquí una pantalla en blanco para escribir,
Este documento yo lo he mencionado en varias enseñanzas, de cuando en cuando se da la ocasión lo cito, es el Sefer Dixertá, que se traduce como el acta de los decretos. Pero el acta de los decretos es específicamente texto en el que se catalogaban los 4 tipos de pena capital, a saber, estrangulamiento, incineración o quema, eso lo vamos a ver ahora, estaba la decapitación y estaba el apedreamiento. Imagínate, vaya nivel de conversación, ¿verdad? Los 4 tipos de pena capital. Esto es a lo que una persona se exponía en la antigüedad como pena a recibir por la violación, repito, de determinados delitos que daban para ello, delitos con pena capital. Esto es impresionante. Entonces, por eso, cuando leemos que Jesús abolió el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, lo que está diciendo es básicamente que anuló las penas de muerte para nosotros. Óigase bien. Y ahora aquí viene otro tema. La pregunta que algunos nos hacen y nos desafían a veces es, si tú guardas la ley, entonces tendrás que aplicar la ley en el sentido de apedrear o de decapitar. ¿Por qué no lo haces? Y con ese tipo de razonamiento tratan de entonces llevarse toda la Torá por delante. Pues lo que tenemos que responder justamente es lo siguiente. Como todo el juicio, lo dice la carta a los hebreos, ahora te has presentado ante Dios el juez de todos. No hay jueces como los había en la antigüedad, porque hay que recordar que los jueces en la antigüedad eran instituciones divinas. Hoy sería bastante peligroso que alguien surgiera de la nada sin ningún tipo de señal de respaldo ni autorización divina, a autoproclamarse juez y a tratar de imponer este tipo de penas, que eso es un poco lo que pasa, por ejemplo, en el mundo islámico. En el mundo islámico ellos han crecido o han mutado en su cultura y ellos se creen con la facultad de ir imponiendo las penas de muerte a los infieles como mejor a ellos les parece, ¿no? En el sentido de su religión y todo esto. Pues lo que nos está mostrando el Evangelio es otra dirección totalmente opuesta. Como Dios es el juez de todos, lo que vamos a decir entonces no es que esto está anulado. Óigase bien. Que Mashiach anuló estas penas para nosotros los creyentes es una cosa, pero que estas sentencias están vigentes y que quizá Mashiach en el mundo venidero, o quizá no, seguramente, lo que pasa es que a veces nosotros nos ablandamos mucho cuando hablamos, pero tendríamos que decirlo. En el mundo venidero, en el día del juicio, en lo que es la segunda muerte, pudiéramos llegar a ver a Mashiach dictando órdenes de ejecución de este nivel, por ejemplo. Y no nos tenemos que asombrar, y no nos tenemos que estremecer, ni pensar mal de Dios, ni nada por el estilo, porque es que por lo menos estábamos viendo que de estas que están aquí presentes, hay una por lo menos que está bastante clara, y es justamente la incineración o la quema. Porque alguno pudiera decir, bueno, pero en la Biblia no dice en ninguna parte que haya que estrangular, solamente dice matar. Y el apedreamiento también está evidenciado, porque de hecho hasta Pablo ordenó o consintió en la muerte de Esteban por apedreamiento, ¿no? Y también está escrito en la Torah. Así que de estas 4, solamente 2 están evidenciadas en el texto. Insisto, el apedreamiento y la incineración. Y claro, a nosotros hoy, voy a colocarle aquí un chulo a esto, la incineración y el apedreamiento. Las otras son sujeto de la tradición. Entonces, claro, cuando iban a discusiones y preguntaban de dónde salía o de cómo sabes en la Torá o por medio de la Torá que tienes que decapitar o que tienes que estrangular, no había justamente ya esa claridad. Entonces ahí donde los fariseos comenzaron a contender con los saduceos porque no podían sostener o justificar qué pecados se castigaban con qué sentencia. Y claro, esto dice mucho,
porque está mostrando que los jueces entonces dictaban sentencia era en ese momento y no con base en un manual escrito. ¿Me hago entender? O sea que esto era Dios el que dictaba la sentencia y esto es importantísimo entenderlo, porque por esa misma razón corroboramos que de Dios es que procede el juicio. Ahora, lo que nos está ahorrando Mashiach a nosotros es justamente que tengamos nosotros que lidiar con estas cosas, pero no quiere decir que el mandamiento sea anulado. El mandamiento está presente. Eso es lo que algunos no terminan de entender. Ahora, hay que llegar a decir entonces que es Dios quien es el juez de todos y que para evitar precisamente cualquier tipo de imperfección, como lo mismo que hizo con el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico es un ejemplo muy exacto para comparar porque a pesar de que fue un sistema que Dios implementó directamente y él mismo especificó todas las cosas, sabemos luego que en la práctica humana se fue descarrilando, se fue haciendo imperfecto. Ya, por ejemplo, no había una descendencia, digamos, a veces aprobada o apta para el ejercicio, entonces pasaba el tío, pasaba el sobrino, y ya luego en la época del segundo templo fue peor, porque ya ni siquiera eran sacerdotes hijos de Aarón. Entonces esto mostraba que era una medida efectivamente leolam, una medida que Dios había establecido con un tiempo que él iba a administrar en su justicia y en su soberana determinación. Pues en este mismo caso tendríamos que hablar de los jueces. Los jueces eran personas, eran humanos que recibían las sentencias de parte de Dios. Ahora, la época de los jueces terminó y vemos que entramos en la época de los reyes y ya allí con los reyes empiezan a aparecer los profetas. Es muy curioso porque, claro, en el mundo antiguo los reyes eran los que dictaban sentencia. Eso es conocido en todas las naciones. Los reyes eran la máxima autoridad. De hecho, hasta Pablo apeló a César porque era la máxima autoridad y todo ciudadano romano tenía derecho a una audiencia de juicio con el propio César, con el propio rey de Roma, ¿no? Entonces, así pasó. Los reyes de Israel vinieron a tomar digamos, la función de jueces o de última instancia, como Salomón, por ejemplo, que le llevaron la causa de las dos mujeres con los niños que se habían muerto y otra serie de sentencias más, y él era la última autoridad. Y por eso los reyes fueron llamados Mashiach, porque representaban la autoridad de Dios en la tierra. Y fíjate que cuando los reyes fallaban o distorsionaban o querían cambiar la ley o inaplicar la ley, Dios enviaba un profeta. Y el profeta era llamado Mashiach. ¿Por qué? Porque entonces el profeta venía a garantizar la debida observancia de la Torah, aunque el rey estuviera en la máxima nivel, el profeta estaba encima del rey, en este caso. Sí, lo vamos a comparar en ese sentido. Entonces, vemos que en la época de los reyes se acaba, Dios determinó que se acabasen los reyes. Eso ya nos dice algo. Y ya se acabaron los profetas como bien en ese sentido, repito, ¿no? No quiere decir ahora que hoy no puede haber profetas, pero estoy hablando en el tema que estamos comentando ahora, en el tema del juicio, en el tema de la aplicación de la Torah. Bien lo dijo el propio Mashiach, todos los profetas profetizaron hasta Juan. En ese mismo sentido, porque fíjate tú cómo Juan se le opuso a Herodes, era profeta por esa misma razón, en este mismo sentido. Y le decía, oye, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, no te es lícito esto. Claro, podemos llegar a ver a Juan que dice que a él salía toda Judea, toda Israel salía a Juan. Era como un juez de la época antigua, pero con la gran diferencia de que al ser el mayor de los profetas, llegó entonces a mostrarle al pueblo, a preparar al pueblo para la venida del Rey de Reyes, el gran y superior Mashiach. Entonces, cuando Mashiach viene como nuestro redentor, automáticamente ahora sabemos que Él es nuestro Rey. O sea que nosotros tenemos que descansar en nuestro justo juez. ¿Me hago entender? Esto es hermoso el recorrido, es impresionante. Entonces tenemos Moisés con los jueces de esos tribunales.
segunda etapa, jueces de Israel. ¿Ya? Y hemos hablado que esos jueces precisamente su principal oficio era gobernar a Israel, ¿no? Defender a Israel, administrar justicia. Luego vienen los reyes y aparecen los profetas. Luego se acaban los reyes, se acaban los profetas y viene Mashiach. Mashiach es el rey de reyes y es el profeta de profetas. O sea que esto nos indica a nosotros, repito, que todo el juicio, toda sentencia ahora reposa en sus manos. Entonces, en nuestra práctica hoy en día, si alguien te viene a decir, ay, ¿y tú por qué no estrangulas? ¿Y tú por qué no decapitas? ¿Y tú por...? Oye, no, es que esa sentencia la va a tramitar mi juez y rey, Yehoshua HaMashiach, porque él es el juez el juez de todos. ¿Te das cuenta? Entonces, con esto ratificamos que la Torah no está abolida, sino que estamos diciendo es que Él es el gran jefe, la gran cabeza, el gran rey, que sabrá administrar justicia en su debido tiempo de la mejor manera posible. Entonces se acaba la discusión allí. Y al mismo tiempo insistimos que nada tiene que ver esto con el resto de la observancia de las mitzvot, porque la gente del común, a ver, si tú eras alguien del común no salías a apedrear a nadie. Tenía que venir una sentencia judicial. ¿Y qué dice la Torah? Que eran los testigos, los que estaban implicados en el lío, los que iban a participar de allí y luego pues ya los que quisieran sumarse. Pero esta mitzvah de apedrear o de incinerar no era de que tú cualquiera por ahí la iba a aplicar digamos, a cuenta, a título personal. Así que tampoco nunca fue una mitzvah que se le exigiera a cualquier particular aplicar. Esto era siempre administrado por el canal del debido proceso, por el canal de la sentencia judicial. Y por eso insisto, al ser Mashiach nuestro rey, nuestro juez, entonces tenemos que simplemente esperar sus determinaciones. ¿Está claro, no? Bueno, si no está claro, igual pueden preguntar en el chat, que para eso precisamente lo hacemos así, para que tengan la ocasión de ir escuchando y preguntando. Entonces, aquí, repito, Maimónides simplemente hace eco en la mitzvah 227 de que cuando en Éxodo 21:16 dice, morir morirá el secuestrador, esa pena se castigaba con estrangulamiento. O sea, ese delito, perdón, se castigaba con estrangulamiento. Si alguien dice, ¿y de dónde sabemos que a los secuestradores se les mataba estrangulándolos o ahorcándolos? No lo sabemos. No se puede extraer de la Torá. Como mucho, por ejemplo, un caso así que no tiene que ver con secuestro, fue por ejemplo cuando Josué colgó a los reyes de la coalición esta, de los 5 reyes estos de los cananeos, etcétera. Bueno, eso es un ejemplo de que sí, colgaron ahí a esa gente, ¿no? Pero en el caso específico de la mitzvah del secuestro, que prohíbe el secuestro, es cuestión de tradición. Simplemente sí nos dice que tal persona es rea de muerte. Eso es lo único que vamos a decir, ¿verdad? Bien, entonces sigamos a la mitzvah 228. Esta es más fuerte, esta se puso todavía más tremenda. La mitzvah 228 dice, es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado de incinerar a los que transgredan alguna determinada mitzvah. Y es lo que está escrito en Levítico 20:14. Vamos a la fuente de la Torah, Levítico 20:14, y este sí está específico. Así que aquí no hay manera de decir que es tradición o algo. Vamos a leer, por ejemplo, el versículo 12. Vamos a ver si en el chat hay alguien que ha escrito algo. Y Absalón también lo colgaron. Bueno, sí, él se quedó enganchado un poco. Bueno, dice en el 12, un hombre que se acueste con su nuera, es decir, la calá, la candidata del hijo para su matrimonio, aquí es su nuera, entonces han de morir ellos dos. Fíjate tú, un hombre que se acueste con su nuera. Aquí dice calá. La palabra calá es novia, pero claro, hay que explicarlo, siempre lo recalco. Calá más que novia significa candidata del padre para el hijo. ¿Ya? Candidata del padre para el hijo. Por eso dice calató.
la calá de él. Claro, si yo traduzco su novia no se entiende. Entonces, por eso en castellano ponen su nuera, pero es que tampoco es que fuera exactamente ya su nuera, sino que estaba en candidatura. Era la postulada o era la que estaba en un compromiso. Y entonces esto abarca a la nuera, a la prenuera, si es la, o a la candidata de nuera o algo así. ¿Ah? La prometida, correcto. Algo así, ¿no? Entonces, está mostrando que si la mujer tenía el estatus de calá, o sea, que está prometida en matrimonio, no necesariamente ya se ha casado, sino que está en el proceso y el padre del joven se acuesta con ella, han de morir los dos. Mira que dice aquí, Tevel Asu de Meihem Bam. Han hecho Tevel. Esta palabra es muy curiosa porque pareciera ser inclusive un modismo, porque resulta que etimológicamente la palabra Tevel inclusive tiene que ver con sazón, con ponerle sazón a algo. Aquí, según lo que he podido investigar previamente, parece ser que es una especie de modismo. Tevel estaría asociado como al hecho de hacer algo contrario al sabor, ¿ah? Contrario a lo que sea sabroso, contrario a lo que sea agradable, pues todo lo contrario. Entonces se llama Tevel. Tevel Azú es una palabra difícil de traducir. Es aquí por eso donde los traductores o los que hacen versiones pues pueden discrepar. Me gustaría saber inclusive cómo lo han traducido. En el versículo 12 algunos pueden poner perversión, vileza. Bueno, aquí viene ya el castellano a adornar con palabras un poco que traten de ilustrar qué es lo que han hecho. Pero en hebreo dice Tevel. De hecho, pudiera buscar aquí en esta herramienta que tengo aquí siempre cuando consulto algunas etimologías. Es una página muy curiosa, Wikimilon, está todo, es un diccionario hebreo. Y en esta página, por ejemplo, uno puede buscar. No siempre están todas las palabras aquí, pero uno puede localizar algunas palabras y te va diciendo un poco la definición en hebreo directamente. Entonces, cuando ponemos Tevel, se dan cuenta que aquí no es esta porque Tevel, esta se pronuncia Tevel con Tzere. Tenemos que seguir bajando a la siguiente palabra que es Tevel. Aquí la tenemos. Tevel dice, bueno, esta es en lenguaje del Talmud. Tevel en el Talmud significa sazón, como le hemos hablado, ¿no? Algo que le da sabor a algo. Sin embargo, más abajo muestra en el lenguaje de la Mikra, de la escritura, que es una palabra que se refiere a un pecado despreciable, a algo que está en particular asociado con asuntos sexuales. Por eso no se traduce esta palabra, es difícil, porque claro, etimológicamente, repito, tiene que ver con sazón, con esto, y claro, no tiene mucho sentido. ¿Qué dice aquí? Esta palabra aparece dos veces en la Mikra, con relación a dos transgresiones en versículos en Levítico. En la enciclopedia bíblica está escrito, eh, son transgresiones que es difícil encontrarles una precisión o asociarlas a algún tipo de transgresión que se pudiera parecer. Y por eso aparece también Isaías, Kiot mead mizar bejalat zam bepi al tablitam, Isaías 10:25. O sea que según la enciclopedia bíblica en hebreo, da a entender que se refiere a cuando no le puedes hallar el sabor a ese pecado, en sentido, repito, de clasificarlo, pero que es evidente que se trata de algo aberrante. Entonces, es difícil de traducir, ¿no? Vamos a ver qué otro comentario dice por aquí. Algunos como Ibn Janach relaciona la palabra con la raíz balal, que es confundir, en el sentido de mezclarse, como cuando dice en Génesis, porque allí confundió Hashem el lenguaje, y explica que la belilá o la mezcla, en este caso tiene que ver con algo que se lamenta, con algo que causa destrucción. ¿Ya? Es como cuando en cierto modo se pudiera parecer como cuando dice Pablo que el que peca en nivel de prostitución contra su propio cuerpo peca, por ejemplo, destruye su propio cuerpo, su propio tabernáculo, en fin. Entonces, pues eso, esta es la palabra Tevel.
repito, les invito a que en el chat me compartan cómo han traducido eh, la palabra Tebel del versículo 12, Levítico 20:12. A ver si en las traducciones, pues, qué encontramos, para que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Es una palabra, repito, de difícil traducción, porque ni siquiera en hebreo está claro cómo conceptualizarla. Aparece 2 veces y está relacionada con delitos sexuales. Y sobre todo cuando hay, como en este caso, una especie de deslealtad inclusive. Ahora vamos a ver el otro término. Y es aquí donde les quiero recordar esto. La Torá es su propio diccionario. Tenemos que buscar una palabra en la Torá y revolverla dentro de ella misma, en otros versículos, en otros textos, comparar y ver qué hay en común para que hayan utilizado esa misma palabra. ¿Qué dice el versículo 13? Dice, y un ish, un varón, un hombre, cuando se acueste con hombre, con macho, con acostamiento de mujer, han hecho abominación. Ellos dos serán muertos. Su sangre está en ellos. O sea, en otras palabras significa, ellos son responsables por su propia muerte. Aquí tengo que decirlo con nombre propio. Es precisamente aberrante que el señor César Silva, por ejemplo, que es un sujeto que anda por allí en YouTube y en las redes diciendo, haciendo alarde que sabe hebreo, que tiene un instituto, se presenta como fundador del Limud y cosas así, dice que es arqueólogo o ha estudiado algo parecido, que ha estado en Israel, pues precisamente se dedique a decir que es que la Torá no prohíbe la homosexualidad. Es impresionante. Y claro, cuando tú escuchas la argumentación que da, es absolutamente aberrante, repito, que tuerza de esa manera tan consciente las escrituras. Porque es que nada de lo que dice cuando explica este versículo tiene la más absoluta sustentación gramatical. Aquí está diciendo clarísimo, y un hombre que se acueste con varón. Él aquí trata de decir que Eds es el complemento directo y claro, por medio de esa trampiña se escapa y arma todo un escenario paralelo, pero resulta que justamente es aquí cuando sirve precisamente que nosotros, si tenemos una ambigüedad como la que él pretende decir aquí que hay, entonces vayamos al texto griego, vayamos al arameo, que son las traducciones que están haciendo luz precisamente sobre la manera correcta en que deberíamos comprender un texto. Entonces, claro, yo puedo ir aquí, por ejemplo, a Levítico 20 en la Septuaginta, versículo 13, por ejemplo. Permítame un segundo, que es que esta pantalla que se despliega sola me es incómoda a veces. Pero bueno, vamos a buscar la Septuaginta rápidamente para que comparemos. Y entonces, pues el señor César Silva se dedica a decir que no, que en ningún momento en la Torá está prohibida la homosexualidad, que eso se lo ha inventado y encima habla así despectivamente como que los cristianos o los ignorantes y tal, y él es entonces el erudito aquí, cosas así por el estilo, ¿no? Pero vamos a ir al verso 13 y que dice precisamente, dice que Jos Anquimete meta es con. Si hubiese sido a, como dice él, y que está hablando es que cuando el hombre se acueste en otras circunstancias, no me acuerdo ahora muy bien cómo es que lo explica, pero aquí está diciendo meta en griego, y esta traducción la hicieron judíos, así que vamos, ellos perfectamente podían saber de gramática y diferenciar las ambigüedades. Además, no solamente por este hecho queda confirmado que lo estamos leyendo correctamente este ETS, sino que el Evangelio, que está como revelación de cualquier revelación y desvelamiento de cualquier ambigüedad, nos está diciendo que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos, de los que se acuestan con mujeres, de los que tienen todo este tipo de desviación. Bastaría leer en Romanos capítulo 1 cuando dice que deshonraron sus propios cuerpos teniendo relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, etcétera, como para que un sujeto de esto, repito, venga a decir hoy, aprovechando de que sabe un poquito más que el promedio, a decir que es que la Torah nunca dice esto. Así que él está cometiendo una aberración y está torciendo abiertamente la escritura. Y lo digo con toda la categoría del caso.
Así que en este vídeo queda denunciada esa parte por si acaso se llega a encontrar eso por ahí. No, y les digo que no vayan a buscar a ese señor, porque se van a estrellar allí con un montón de cosas extrañas. Pero lo digo por si acaso alguno lo ha visto antes, o de pronto viene alguien a preguntarles acerca de él, etcétera. Pues mira, no, en lo absoluto no es para nada serio, no es para nada recomendable. Aquí me ponen Levítico 20:12, si un hombre se acuesta con su nuera, a ambos se les dará muerte irremisiblemente, pues han cometido pecado. Ya te ponen pecado, simplemente, ¿no? Abominación ponen acá, en el 20:12 pone Jaime. Bien. Entonces el versículo 13 está hablando, fíjate tú que en este caso, el que hemos leído antes, el 12, no nos dice qué tipo de muerte van a llevar estas personas. El suegro con la prometida de su hijo. Tampoco nos dice de qué muerte van a morir específicamente los homosexuales o llamasle bisexuales o todas estas cosas extrañas que se están inventando hoy. El tema aquí es muy claro. Cuando un hombre se acueste con un macho con acostamiento de mujer, es abominación. Ellos dos serán muertos y su sangre está en ellos. Todavía no nos especifica. Pero llegamos al versículo 14. Y un hombre que tome a la mujer y a su madre, mira que está hablando de delitos sexuales, una cosa bien curiosa. Un hombre que tome a la mujer y a su madre ha cometido zimá. Esta es otra palabra difícil de traducir porque la zimá es como cuando se habla de una cuestión bastante planeada con mucho tiempo que se viene minando, que se viene implícito mucho el tema de la preconcepción del daño que vas a causar. De hecho, si vamos aquí, por ejemplo, a ver si aparece esta palabra vinculada en el diccionario, la palabra zimá, sí, aparece aquí. Mira que lo dice, conducirse de una manera no convencional y poco honrosa. También tiene que ver con conductas sexuales particulares. Y aquí dice Levítico 19 que la tierra se llenó de zimá cuando la gente empezó a prostituirse. Dios va a hacer cesar la zimá de la tierra y está siempre relacionado una vez más con asuntos sexuales, pero es una palabra de difícil traducción. Lo que está diciendo aquí es técnicamente que ha habido una planeación consciente de tiempo para llegar a obtener este tipo de cosas. Ahora, si de pronto seguimos investigando, el verbo zamam en hebreo se utiliza como cuando no tienes que ver con las consecuencias que van a venir después. No, no te importan las consecuencias. Eso también se llama zimá y puede tener aplicación en este caso. Cuando un hombre toma una mujer y a su madre, eso se llama zimá. Es decir, te importa nada la dignidad de la vida humana ni nada. O sea, tú no tienes ningún tipo de consideración. ¿Cuál es la sentencia de la zimá? Serán quemados en el fuego. En el fuego lo quemarán a él y a ellas. Mira qué importante la sentencia, ¿no? En el fuego los quemarán a él y a ellas para que no haya zimá en medio de ustedes. Así que a partir de hoy, repito, vamos a tener que ir aprendiendo este vocabulario, como aprendemos a decir Wi-Fi, router, qué sé yo, TV, etcétera, DVD, DVD. Pues vamos a aprendernos la palabra tevel, que es lo que se le llama cuando un suegro profana a la prometida de su hijo, y zima cuando un tipo simplemente toma una mujer y a su madre. Se llama toeva, voy a escribir las palabras aquí en el tablero para que nos vayamos aprendiendo. Se llama toeva a la abominación de la homosexualidad. Vamos a ver aquí entonces el vocabulario importante. Se llama, vamos a escribirlo aquí, que sí, hay que hacer este tipo de vocabulario porque no hay de otra. Se llama tevel al hecho de un hombre, digamos, meterse con la prometida
de su hijo o hijastro, porque aquí es, como tiene el estatus de nuera o de prometida, pues ya vale igual sea su hijo o hijastro, ¿vale? Hijastro, como quiera que sea el nivel en que ha llegado a ser su hijo. Se llama Toeva, al hecho de la homosexualidad. Eso se llama Toeva. Y se llama Zima al hecho de la, bueno, a esto no le tenemos palabra en castellano. No sé cómo se llamaría esto en castellano de cuando un tipo se mete con la esposa y luego con su suegra. Bueno, no sé cómo llamarlo, la verdad. Bueno, se llama Zima al hecho de tomar un hombre a una mujer y luego, además, a la madre de esta. Sí, porque ni siquiera llega a especificar que sea su suegra, porque, me explico, estos lazos civiles se consolidan con el matrimonio. Así que hay que decir, como dice ahí, y a la madre de esta. Ya, eso lo explica todo. No tiene que ser necesariamente suegra en el estado completo, sino que es presuegra o lo que sea, pues eso. Por eso la Torah es muy específica, dice mejor la madre de la mujer, para que no hayan líos de, que es que si es la suegra, que si no era, que todo, no se había casado, no importa, es la madre de la mujer y ya está. Entonces son tres palabritas que vamos a ir, repito, memorizando. Voy a ver si puedo colorear. No, se colorea todo, no sé por qué. Debería colorearse solo la que selecciono. Pero bueno, vamos a tenerlas presentes. Tevel, Toeva y Zima. Esto es vocabulario bíblico. Y es bonito ir aprendiendo estas palabras. Entonces imagínate tú que por eso es de fuerte lo que llega a decir la escritura, que aquel que aparta su oído de una manera, repito, consciente, de una manera programática, con resistencia, que aparta su oído de las palabras de la Torá, su oración es una toeva, o sea, es un hecho comparable a la homosexualidad, imagínate tú. Claro, porque es que estás mezclando el tema de orar, por ejemplo, con un Dios, con una forma desdibujada de Dios. Es como, repito, es como cometer un acto de homosexualidad. Se llama de la misma manera, toeva. Dice, Mesiros no mishmoa Torah, gam tfilatot toeva. Vaya grado de advertencia, ¿no? Entonces, por eso, insisto, pues que esto aplica es cuando ya la persona concienzudamente, de una manera, digamos que no puede alegarse que es que hay ignorancia, porque esto tampoco es para salirlo a regar ahora, por ejemplo, contra los hermanos cristianos o los demás hermanos creyentes, que de pronto todavía no tienen el conocimiento o la conciencia de la Torah, eso es otra cosa. Y por eso es mejor a veces, como decía el apóstol Pablo, no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Ya? Vamos a compartir Torah solamente cuando la persona se muestre abierta o sea atraída por Hashem precisamente a esto. Pero nosotros ir a meternos en una congregación o con alguien que está ya haciendo parte de un grupo, venir a meternosle así es un poco fuerte, ¿no? Porque primero tenemos que ser capaces de detectar cómo está esa persona para escuchar ciertas cosas y no edificar nosotros sobre fundamento ajeno. Lo importante, como hemos dicho en la enseñanza del Shabbat pasado, es que primeramente sea preservador del testimonio, preservador del misterio de Hashem, preservador de la salvación en Yehoshua HaMashiach, de su deidad y todo esto, y ya luego, bueno, iremos viendo lo demás. Bueno, sigamos. Entonces, como se pueden dar cuenta, Javerim, es impresionante pues que la Torah tiene unas sentencias bastante fuertes respecto de estas conductas pecaminosas, de este tipo de, bueno, de forma de proceder. Entonces, ¿qué pasa? Luego sigue mencionando el versículo 15 otro tipo de aberración, y es cuando un hombre deposite ¿cómo se dice? Su eyaculación en una bestia, será muerto y la bestia será degollada o simplemente será decapitada también. Y una mujer que se acerque a cualquier bestia para mancillarse con ella,
también matarás a la mujer y a la bestia. Ellos dos serán muertos y son responsables de su propia sangre. Y esto, repito, sigue y sigue. Pero bueno, vamos a detenernos aquí porque vamos por parte, ¿no? Entonces ya hemos revisado que por lo menos la incineración está especificada y también el apedreamiento, que lo vamos a ver en la mitzvah 229. Dice así: es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado apedrear a los que transgreden, digamos, ciertas mitzvot. Y es lo que está escrito en Deuteronomio 22:24. Vamos a ver Deuteronomio 22:24 directamente al texto y leemos así. Dice lo siguiente, vamos a leer desde el 23. Vamos a leer desde el 23. Cuando haya una muchacha virgen, aquí Betulá, ratifico que sí es virgen y que tiene que ver sobre todo con la edad de casarse, ¿vale? Dice que esté comprometida de un hombre y la encuentre un tipo en la ciudad, un ish, y se acueste con ella. Dice el 24, los sacarán a los dos a la puerta de aquella ciudad y los apedrearán a ellos con piedras para que mueran. A la muchacha por el asunto de que no gritó en la ciudad y al hombre por el asunto de que humilló a la mujer de su prójimo. Y así erradicarás el mal de en medio de ti. Esto es impresionante, o sea, está especificada, repito, por lo menos dos, y diría, sí, dos de las 4 penas capitales. Las otras, bueno, están todavía allí en tema, ¿no? Pero está clarísimo que la Torá sí prescribía este tipo de sentencias bastante fuertes. Pero por eso quiero en este momento recordar lo que dije hace ya un ratico atrás. Tenemos que ser conscientes de la evolución de lo que concierne al juicio y siempre tener presente que es Mashiach nuestro juez, nuestro legislador. Aquí me dicen, hablando de incineración, ¿está permitido a los difuntos creyentes? Sí, es que a ver, ese es un tema que, bueno, es aparte un poco de lo que estamos hablando, pero ya que lo preguntas, es una pregunta muy recurrente, ¿no? Pero hay que decir que no hay una prohibición en la Torá respecto de la cremación de los muertos, ¿vale? No la hay, una prohibición clara no la hay. Ahora, hay que decir, por el otro lado, y no con esto quiero venir a decir que los que argumentan eso están mal, simplemente creo que apelan a cosas ya más místicas, ya de pronto dicen que es que el cuerpo, que tiene una dignidad, que lo otro, etcétera, y bueno, hay unas creencias en el judaísmo como que piensan que Dios va a usar este mismo cuerpo que se ha podrido. Es una cuestión, repito, que llegas a un asunto que no tiene ningún sentido, porque al fin y al cabo se logra el objetivo y es volver al polvo. Ahora que yo siempre digo es, claro, estamos entre las naciones y lamentablemente no gozamos de los mismos escenarios ni las mismas condiciones que gozaban los antiguos, porque dime tú, ve a comprar un mausoleo hoy en un cementerio y eso te cuesta la vida, ¿ya? En dinero es carísimo. Un funeral, no sé, puede llegar a ser carísimo en todas partes del mundo. Eso es un negocio bastante triste. Claro, en cambio, tú ves que Abraham compró una cueva completa. ¿Quién de nosotros aquí es Abraham para comprar una cueva y hacer un mausoleo para los familiares? Hombre, eso sí, está claro es que si lo puedes hacer a llegar a comprar un terreno de sepultura, hombre, pues sí, hazlo. No vas a tener la opción de comprarlo y vas a preferir cremarlo, ¿vale? Pero hay que decir que, por ejemplo, a veces hay muertes en el extranjero o en otra ciudad, etcétera, y se produce una cantidad de circunstancias en la vida práctica que no hay otra opción que la cremación, por ejemplo. ¿Ya? Hay muchos escenarios, repito, que aquí nos pasaríamos hablando de todos esos escenarios, pero lo más importante y puntualizo es que no hay una prohibición específica en la Torá respecto a la cremación. Así que por ese lado no deberíamos tener esa preocupación sobre ese tema, ¿no? Bien, entonces volvamos a nuestro punto. Estamos hablando de que este tipo de delito, lo que sería una complicidad en la infidelidad, era castigado con apedreamiento. Las infidelidades, y aquí la infidelidad está mezclada con la promiscuidad, porque estos dos ni siquiera
evidentemente tenían pensado nada de conformar un hogar ni nada. Aquí se castigan muchas cosas. Es que detrás de la infidelidad hay otros desórdenes presentes también. Y lo que está clarísimo es que entonces eran apedreados. De eso es lo que estamos hablando y no me voy a desviar más de momento, ¿no? Para que no nos dispersemos demasiado. Dice, lo corruptible desaparecerá en todas sus formas, por lo cual no es lógico bajo la palabra conservación de este cuerpo. Sí, repito, igual, a ver, no es que no sea lógico, porque por ejemplo a José lo embalsamaron, ¿ya? Y a Jacob, y lo pusieron en un sarcófago como las momias en Egipto. ¿Me explico? Entonces, cada cosa en su momento, cada cosa en su cultura, cada cosa dentro de las posibilidades. Porque claro, por esta lógica, entonces diríamos que José cometió un sacrilegio porque mandó embalsamar su cuerpo. ¿Me explico? O el de su padre, pero resulta que no. No, no se trata de eso. Por eso es importante ir a la Torá y tener presente todos los testimonios. Es que no es fácil, ¿eh? O sea, yo ahora cada vez más soy consciente que para una persona que está empezando, tiene que ser un poco pesado tener aquí la biblioteca de todos los testimonios y mandamientos de la Torah. Porque es que inclusive a mí a veces se me puede escapar alguno y ya tengo, repito, 20 años estudiando, releyendo y todavía vuelvo a leer a veces y digo, vaya, esto no lo había visto o esto ahora lo veo diferente, etcétera. Entonces, fíjate tú, lo que está escrito en la Torah sirve como testimonio para ir respondiendo a veces a ciertas inquietudes que tengamos hoy. ¿Qué tal que alguien venga y me pregunte hoy, oye, ¿está permitido momificar a las personas? Hombre, ¿qué te puedo decir? La Torah dice que José practicó la momificación. Ya, ahí está. ¿Qué te puedo decir? No puedo decir más nada. Eso es lo que hay allí. Así que si alguien dijera, no, bueno, yo voy no sé, a conservar el cuerpo al antiguo estilo, bueno, qué sé yo, no está prohibido. El punto aquí es, claro, que no es lo mismo los egipcios porque tenían un conjunto de creencias del inframundo y otras cosas que yo estoy perfectamente seguro que Joseph no practicaba, ¿ya? En este caso. Entonces, pues, a este tipo de cuestiones, repito, lo más importante es que el testimonio de la Torah nos hable. El testimonio de la Torah sería el que nos diga qué tipo de tratamiento podemos llegar a dar y qué no podemos llegar a darle a los que han fallecido. Lo más claro y lo que realmente sigue haciendo la mayoría de gente en este mundo, y que eso sí está prohibido en la Torah, es hacerle oraciones o pensar que se va para el cielo o hacerle plegarias, llevarle comida, llevarle cosas. Por ejemplo, en México, en el Día de los Muertos, es impresionante. La gente duerme al lado del sepulcro y le llevan comida al que ha fallecido. Ya, eso es terrible, no puede ser. ¿Ya? Eso es un ejemplo, fíjate tú, de cosas que mucha gente hace hoy y que sí están prohibidas en la Torah. Ya, ahí está clarísimo, ¿no? Entonces, pudiéramos verlo también desde esa óptica. Bueno, volvamos a nuestras mitzvot. Entonces está clarísimo que seguimos hablando en esta serie de lo que son las ejecuciones de penas. Y aquí precisamente llegamos a la 230 para cerrar aquí, que sería una pena comparable con el estrangulamiento. Y es la que mencioné hace un momento atrás con relación al tema de lo que hizo Josué con los reyes. ¿Vale? Vamos a ver. Aquí me pregunta la Javera Madeline, dice, Deuteronomio 22-24, ¿está joven consciente de relación? Claro, es que en el 22-24, vamos a ver, antes de, perdón que de pronto hablé rápido. Déjame leo en el 24, dice, ¿sacarán a ellos dos a la puerta? Sí, claro, es que está hablando de una mujer que no gritó. Claro, es que no te puedes quedar en la literalidad. Aquí, repito, hay muchas cosas implícitas, muchas. Es que si extendemos la masa con el rodillo, vamos, aquí me quedo hablando un montón, pero vamos a extender un poco más la masa, como digo yo. A ver, es una mujer comprometida, primero que todo. Esto indica que una mujer comprometida que tiene serias intenciones de casarse, adopta un cuidado especial sobre sí misma. ¿Ya? No anda sola a altas horas de la noche en un lugar solitario, peligroso o cosas por el estilo. Yo me acuerdo que tuve unas medio cruce de palabras con alguien en Facebook porque, claro,
dicen que es que no es así, que la mujer puede ir inclusive desnuda y todo. Digo, hombre, a ver, no se puede llegar a esos extremos. Tú no puedes vivir en una burbuja con la realidad. Son cosas que no podemos cambiar. ¿Me explico? Está claro que no debería ser que nadie sea afectado por nadie. Y sí, una mujer pudiera andar a cualquier hora en cualquier lugar sola y nadie tendría por qué hacerle a nadie, pero eso es demasiado, pensar demasiado infantil, como si no hubiera maldad en el mundo. ¿Me explico? Entonces, ese tipo de lógica cae a veces la gente, que es que la culpa es del hombre, el hombre es el depredador y tal. Y a ver, hombre, pero es que uno tiene que ser consciente de la realidad. Tú no puedes pretender que el mundo gire a tu alrededor. ¿Me explico? Y repito, no se puede ir uno por ahí ignorando que hay maldad en el mundo. Entonces, sería un acto de irresponsabilidad que yo sepa que hay un barrio súper mega peligroso y yo me quiera meter por ahí lleno de oro o lleno de cosas de valor y pretender que no me atraquen. O sea, eso es absolutamente ridículo. ¿Me explico? Es ridículo. Entonces, repito, una mujer comprometida con serias intenciones de casarse, oye, se guarda, ya no va a ciertos lugares donde pudieran darse ciertas situaciones incómodas o desafortunadas, etcétera. Uno tiene que ser, repito, consciente. Yo me acuerdo mucho de un caso que hubo en Barranquilla que fue bastante desafortunado y lo pongo como un pequeño ejemplo por donde pueden empezar las cosas. Una pareja estaba en un bar y pasó un tipo por un sector, repito, un sector que es un poco pesado, pasa un sujeto y le falta el respeto a la muchacha. Ya, el tipo, su pareja, se levanta a hacerla respetar y el otro tipo saca un revólver y lo mata ahí delante de ella. Entonces, claro, ¿qué nos deja esto? Hombre, tú tienes que saber dónde estás, a dónde vas a ir, en qué ambiente te mueves. Todo esto, porque si yo soy consciente que estoy en una zona de alta peligrosidad, de alta probabilidad de que haya gente extraña allí sin escrúpulos o sin límites, etcétera, ¿yo qué hago ahí? ¿Me explico? Segundo elemento, dice aquí la Torá que ella no gritó. Lo dice en el versículo, vamos a ver aquí, en el versículo 23 lo dice. Dice, y a ella por el hecho de no haber gritado en la ciudad. Cuando la Torá dice eso, no solamente está diciendo desde el punto de vista literal que la mujer debe gritar si se va a sentir atacada, ¿vale? También está dando a entender que estando en un lugar con personas que probablemente están allí, pueden llegar a escuchar y no haces saber lo que está pasando, ya estás siendo cómplice. Ya, si no te vas y no haces sentir la voz de protesta, de rechazo, oye, ya no tienes excusa, estás siendo cómplice. ¿Me explico? Porque tienes dos opciones, o te vas de allí, que sería lo más lógico, y si por alguna razón no te puedes ir inmediatamente, oye, levántate y protesta. Pero si no te vas y te quedas callada o callado, ya estás siendo cómplice. Entonces está clarísimo, repito, no es que ahora la Torah diga, es que tiene que gritar. Hombre, lógico que tienes que tú a una mujer que se sienta amenazada y en contra de su voluntad no le tienes que decir que grite. Por supuesto que va a gritar. Es algo espontáneo, es algo que Dios puso allí. Y no solamente la mujer, cualquier persona pide auxilio, ayuda, si es que no se puede ir o si es que de pronto se encuentra en una situación muy particular. ¿Ya? Yo recuerdo y hay vídeos inclusive sobre eso que van en un metro, en un tren o algo así, y hay un tipo que medio le hizo algún tipo de comentario a la muchacha y ella sacó un gas pimienta enseguida y se lo echó en los ojos. ¿Me explico? Hay otro que le armó el escándalo, porque iba pasando y medio la rozó y enseguida le armó el escándalo y todo. Claro, eso es impresionante. Pero si te quedas callado y no te quitas, ya hay complicidad. Clave, sencillo. Entonces, por eso digo que detrás de una infidelidad de este tipo hay otras cosas, hay muchas cosas que se pueden ir dando, pero hay que decirlo con toda claridad, pues que en este caso sí, ella estaba totalmente consciente. Ahora, hay que decir que de pronto hay otro caso que la Torah lo especifica,
y es cuando ella está sola en el campo y gritó y nadie salió a ayudarla, que equivale, por ejemplo, al hecho de que le hayan dado algo, una bebida, o en la calle le dieron una droga, porque eso se ve en este mundo, ha pasado. Eso ya es otra cosa, claro está, porque ya no es consciente. O de pronto hay este tipo de drogas que la persona no es consciente de la realidad, no es lo mismo, porque precisamente no está gritando. ¿Te das cuenta? Es que Dios es sabio, Dios es impresionantemente sabio, porque si ella no grita, esto equivale en este caso, por ejemplo, a que haya sido drogada. Entonces tenemos que, ahora, pero vuelvo y digo, hay que saber entonces a dónde estamos también. Hay que reducir el riesgo. Yo sé que hay lugares del mundo donde ya puedes ir tú por la calle normal e inclusive de día y alguien se acerca y te pone un perfume o algo y te drogan y ya está. O vas en el taxi, te sueltan una sustancia y también. Yo sé, porque viví en Sudamérica, en América y eso se ve. Aquí de pronto no sé hasta qué punto se vea, pero sé que estas cosas pasan en la vida. Ya, supe de ese caso, iba la muchacha en el taxi normal y el tipo por el tema del olor le soltó una droga y ella se durmió en el taxi y él se la llevó y la violó. Claro, él se tomó sus prevenciones y se le ingenió para que solamente ella oliera eso. Claro, tú cuando conoces este tipo de artimañas del mal, claro, no vas a vivir paranoico, pero dice, hombre, yo voy a tomar medidas, ¿no? Tomo medidas hasta donde yo pueda. Pero está claro que tienes la intencionalidad y la integridad, sobre todo en tu corazón, de no ser infiel. ¿Ya? De tomar todas las medidas posibles para que nunca se te llegue a acusar de infidelidad ni por el más mínimo pelo de nada. ¿Me explico? Así que sí, por eso era castigada fuertemente esta conducta con el apedreamiento. Ahora, repito, y vale la pena decir, ya que vamos a terminar, que justamente, y por todo lo dicho, en la congregación de los santos no debe haber personas con este tipo de práctica, con este tipo de conducta. Y repito, ¿qué es lo único que estamos autorizados y específicamente autorizados por la Escritura? A sacar de en medio de nosotros a los que cometan tales cosas. Ya, eso es lo único. ¿Qué dice Pablo? A los que están afuera los juzgará Dios. Así que será Dios en el mundo venidero el que los apedree, el que los incinere, si es cierto resultó ser que los decapite o que los estrangule o que los cuelgue, como vamos a ver aquí en el 230, que está ligado, dice lo siguiente, es la ordenanza por la cual se nos ha ordenado colgar a los que han sido sentenciados a muerte por un tribunal de justicia. Y es lo que está escrito en Deuteronomio 21-22. Y este sí es impresionante porque tiene que ver con Mashiach. Vamos a ver, 21-22. Aquí viene un poco el fundamento. Mira lo que dice aquí en el 22, sí. Dice, cuando haya en un hombre un pecado con sentencia de muerte y deba ser muerto, lo colgará sobre un árbol. Mira que aquí dice árbol, etz. Lo que pasa es que el hebreo es una lengua, en cierto modo, descomplicada para algunas cosas. Cuando dice etz, bien podemos estarnos refiriendo, como pasa en Barranquilla, en Colombia, que allá llamamos palo. Palo al árbol que está vivo y palo a lo que está talado y no tiene ni hojas. ¿Ya? Eso es un palo de mango. Así se dice, así se habla en Barranquilla. Aquí el hebreo se porta un poco igual. Etz puede ser un árbol con frutos o una viga que está diseñada para colgar a la gente. Entonces, por eso aquí se acaba esa discusión que a veces alguna gente se busca de una manera extraña, que si Jesús fue colgado en una cruz, que si fue un solo madero, que si fue lo... ¿Eso qué importa? Al hebreo no le importa eso. ¿Qué más da? Fue colgado y punto. Y en un etz, sea que tenga rama o que no lo tenga, si es en cruz, si es al revés, da igual. ¿Me explico? En eso me gusta mucho el hebreo. Pero la gente a veces se arma unas discusiones, como dicen, bizantinas. Una discusión que no lleva a ninguna parte y que no tiene ningún sentido. ¿Qué importancia tiene si fue en cruz o en madero o lo que sea? En la época romana está clarísimo que hasta colgaban o crucificaban a la gente
en árboles de olivo. Le podaban algunas ramas y como no habían vigas fabricadas y había que ejecutar la sentencia, pues mira, cuélgalo ahí. Y lo claveteaban en el propio árbol. Así que ya está, ¿me explico? Práctico. Aquí es muy curioso porque dice, no lo dejarás que pase la noche su cadáver sobre el etz, sobre el árbol o madero o viga o lo que sea, sino que lo has de sepultar en aquel mismo día porque, aquí viene algo que es una revelación que Pablo nos trae en Gálatas, Kilelat Elohim Talui, porque es deshonra de Elohim el colgado. Claro, yo muchas veces leí este versículo y no entendía por qué alguien que es colgado es deshonra de Elohim. Y es que precisamente Dios preparó esta mitzvah porque ya sabía de qué muerte iba a venir a morir aquí. Es impresionante. Entonces, claro, concibiendo y vislumbrando todo lo que iba a pasar, el momento preciso en que iba a venir, quiénes gobernaban en ese momento el mundo, qué tipo de pena ejecutaba esa gente de esa época, digo, mira, cuando yo vaya, estará Roma, los romanos hacen crucifixión, pues yo voy a morir por parte de los romanos. Así que de antemano prepararé esta mitzvah para que cuando yo vaya y me sentencien a muerte y me lleven al madero, no dejen que mi cuerpo sea deshonrado. Porque dice, deshonra de Elohim es el colgado. Y no harás incompatible tu suelo que Hashem tu Elohim te está dando en herencia. Así que efectivamente tenemos un mandamiento en el que estamos hablando del colgar. Fíjate que no especifica el cómo, pero aún el Evangelio nos conecta y nos abre los ojos y nos dice que en tal caso la crucifixión cumplía la función de colgamiento, como bien pudiera ser en su momento la horca o como bien pudiera llegar a ser, qué sé yo, el empalamiento, como le pasó a Amán, ¿verdad? En el libro de Esther, ¿no? Que algunos dicen que fue empalado, porque era la práctica de los persas. Así que bueno, eso es un ejemplo, repito, de cómo hay una palabra en la Torah y la forma de aplicarlo puede variar según la época, según las circunstancias, según muchas otras cosas. El hecho aquí es que estamos hablando de un colgado. Y vemos cómo efectivamente Hashem tuvo ese cuidado para que cuando él fuese colgado en el madero, su cuerpo no fuese profanado por las aves de rapiña o pasase allí la noche siendo devorado y azotado por quién sabe qué cosas, ¿no? Así que bueno, Jabrim, terminamos puntualmente entonces con la mitzvah 230 en el día de hoy. Espero que haya quedado todo esto claro. Es un recorrido, vamos, que causa un poco escalofrío, ¿no? Ver todo este tipo de cosas obviamente, te tiene que generar mucho respeto, ¿no? Pero al mismo tiempo esa es la intención de la Torah, que seamos mucho más respetuosos, más solemnes, más serios con todas las cosas, porque, repito, esto no está anulado, esto está postergado, que es diferente. Existe la figura de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y lo que Dios ha hecho con todo este tiempo de clemencia es suspender la ejecución de las sentencias, pero llegará el día del juicio en el que cada una de estas sentencias se ejecutará y ya veremos y alabaremos la justa decisión de Dios. Bueno, Javerim, con esto nos despedimos una vez más. Gracias a todos. Que tengan un Shabbat lleno de Shalom y nos vemos en una próxima. Leitraut. Shalom.